Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre me encuentro muy contenta de poder compartir un día más aquí con ustedes, trayéndoles otra historia más. El día de hoy hablaremos de la historia de Salvador y nos daremos cuenta que muchas veces el mar nos puede jugar malas pasadas. Vamos a ver todo lo que pasó. José Salvador Alvarenga Ayala nace en Ahuachapán, El Salvador, en el año 1975. Es hijo de José Ricardo Orellana y de María Julia Alvarenga. De la vida personal y de la vida familiar de Salvador no se tienen muchos datos. Se sabe que al menos tiene 4 hermanos, los cuales en su tiempo migraron hacia Estados Unidos, quedándose él en El Salvador junto con sus padres. Se sabe también que en el año 2010, buscando nuevos horizontes, imitando el destino de sus hermanos, él decide salir de su país, pero en el camino pasa algo y se queda en tierras mexicanas, específicamente en la zona costera de este país. A Salvador desde pequeño le había gustado mucho la pesca, muy contrario de su padre, quien en su natal pueblo tenía un molino para poder moler el maíz. Él decidió buscar otro oficio y, como les digo, encontró este que le gustó bastante. En costas mexicanas demostraba sus grandes habilidades como pescador, provocando que mucha gente quisiera contratarlo. Pero él tampoco era muy comunicativo con las personas. En las costas de México nunca se llegó a saber su verdadero nombre, simple y sencillamente lo conocían con un apodo. Salvador dejó a su hija de tan solo 1 año, la cual tenía por nombre Fátima, a cargo de su familia en este país. Pero mientras iba pasando el tiempo, él se iba alejando de sus padres y su hija, hasta que llegó el punto en el que en cierto momento perdieron la comunicación. Salvador vivió un largo tiempo en Tapachula, muy cerca de la frontera entre México y Guatemala. En este lugar él trabajaba como camaronero, pescaba camarones para una empresa local, a la cual también muchas veces lo sorprendía llevándoles pequeños tiburones que lograba pescar. Como les digo, era un hombre muy habilidoso, con muchas destrezas, lo cual provocaba que mucha gente quisiera contratarlo y tener sus servicios. Salvador jamás llegó a imaginar que el mar, ese mar del cual había subsistido desde sus 14 años, sería en un tiempo su peor pesadilla. En noviembre de 2012, Salvador trabajaba para un hombre el cual él llamaba Wally. Era la mañana del día 17 de ese mes y el pescador debía salir con su compañero de siempre. El viaje por el cual se tendrían que aventurar duraría solamente 2 días. Serían 2 días en los cuales ganarían $200. Salvador se quedaría con 150 y le daría a su compañero 50. Pero sucedió algo en la familia de su compañero habitual y por una emergencia ya no pudo llegar. Salvador realmente no quería perder esa paga porque era muy buena y comenzó a hacer algunas llamadas. Con estas llamadas él pudo tener un suplente para su compañero, un joven que era bastante inexperto, pero realmente Salvador creía mucho en sus propias habilidades, así que le dio igual quién fuera la persona que lo acompañaría. El joven se llamaba Ezequiel Córdoba y en todo el lugar lo conocían como el Piñata. Ambos zarparían estos días en un bote de más o menos 7 metros. Partieron bastante pronto ese día. Era casi el amanecer cuando ambos hombres salieron con todas sus ilusiones y esperanzas. Ezequiel quería aprender a ser pescador. Era algo que siempre le había llamado la atención y pensó que trabajar con una persona tan experimentada y con tanta fama como Salvador le daría pues las destrezas necesarias para comenzar a ponerse un poquito en el ojo de este medio. El viaje iba relativamente bien en principio. El barco iba cargado con una nevera para poder meter el pescado que les estaban pidiendo. Llevaban 70 galones de gasolina,
16 galones de agua, 23 kilos de sardinas que les servirían para poder atraer a los peces. Llevaban además de todo esto cuchillos y arpones. Llevaban también un GPS y un teléfono celular. Si bien las primeras horas del viaje todo iba bastante bien, el clima comenzó a comportarse de una manera un tanto extraña, aunque realmente no tan extraña. Ya había previsiones ese día que habría una tormenta, pero ni a Salvador ni a Ezequiel les importó que esto pasara y habían decidido aventurarse de esta forma. Esta decisión pronto les pasaría factura, y es que una tormenta azotó el pequeño barco pesquero, provocó que el GPS se mojara y de esa manera perdiera su funcionalidad. Salvador corrió para poder utilizar el teléfono y pedir ayuda, pero el teléfono también quedó inutilizado. No le quedó nada más que llamar por la radio. Las palabras que se escucharon del otro lado fueron: ven que estoy jodido. Eso fue lo que escuchó la gente que estaba del otro lado de la radio. Sabían más o menos de dónde había llegado la señal y sabían más o menos la ruta que el barco pesquero tenía que tener, así que procedieron a que cuando la tormenta pasara irían a buscar a los dos hombres. Lamentablemente para ellos la tormenta pasó, pero el barco había sido arrastrado muchos metros dentro del mar, así que hubiese sido prácticamente imposible que los rescataran. Según se tienen los informes iniciales, llegaron a buscar a la pareja de pescadores en el lugar donde más o menos se había recibido la transmisión, pero no lograron encontrar absolutamente nada. Pronto los dieron como desaparecidos y muchas personas llegaron a creer que ya no estaban con vida. Mientras el tiempo iba pasando, el recuerdo de Salvador y Ezequiel se iba apagando. La familia de Ezequiel era una familia bastante pobre del área donde él vivía y su madre realmente no sabía qué hacer en estas situaciones. Ella no había tenido ninguna instrucción de qué podía hacer para buscar a su hijo, de dónde lo podía buscar, y con el tiempo la familia del joven llegó a pensar que nunca lo encontrarían. Eso sí, a pesar de que no tenían medios y no tenían recursos, siempre que podían le preguntaban a la gente del lugar si lo habían visto o qué le había pasado. En cuanto a Salvador, realmente él no había tenido mucha comunicación con su familia. Tenía años sin hablarles, así que nadie realmente se llegó a preguntar dónde estaba él. El recuerdo de ambos se fue esfumando. Parecía prácticamente que el mar se los había tragado. El día 30 de enero del año 2014 todo daría un giro completamente inesperado. Esa mañana, dos habitantes del arrecife Bon, el cual se encuentra en las Islas Marshall, auxiliaron a un náufrago. Este náufrago se miraba bastante demacrado de la cara, tenía una cabellera larga y una barba bastante espesa. Vestía solamente con unos calzoncillos, los cuales se miraban viejos, sucios y también descuidados. Era muy difícil comunicarse porque en las Islas Marshall se habla inglés y pues esta persona solamente hablaba en español. Tuvo que pasar un tiempo para que una niña de la isla que había aprendido a hablar español, supuestamente viendo la televisión, le ayudara a comunicarse. El hombre dijo que era Salvador Alvarenga y que había naufragado hacía un tiempo en un barco pesquero con su compañero Ezequiel. Para la sorpresa de todos, Ezequiel no estaba. Salvador no hablaba mucho del tema, simple y sencillamente dijo que solo él había sobrevivido. Le preguntan de dónde es y de dónde ha salido el barco. Él dice que es de El Salvador y que el barco ha salido de México, por lo cual, mediante la ley, él tenía que regresar primero a territorio mexicano para dar explicaciones de todo lo que había pasado. Cuando Salvador regresa a México, la fotografía que se le tomó al bajar del lugar donde venía fue prácticamente mítica, porque salió en muchos noticieros y también en muchos medios escritos. La cara del hombre, la cual se miraba bastante quemada, su espesa barba y su larga cabellera llamaban mucho la atención. Lo que más llamaba la atención era cuánto tiempo había pasado Salvador en el agua: 438 días en total. Le comunican a la familia de Salvador lo que ha pasado y que han encontrado al hombre que había naufragado. Ellos no tenían ni idea del naufragio porque Salvador tenía muchos años sin hablarles, si siquiera comunicarse con ellos. Ellos realmente habían pensado que él había muerto hace muchísimos años en un naufragio o en un incidente violento o en cualquier otra
situación. Su hija Fátima ni siquiera se recordaba de su padre, pero realmente en ese momento no había espacio para ningún resentimiento del pasado. La familia de Salvador lo esperaba con los brazos abiertos, y es que también el hombre tenía una gran odisea que contar. Salvador dijo que durante la tormenta perdieron el GPS y que el teléfono se le había descompuesto. Realizó la llamada de radio y trataron de dirigir el bote, pero es que este bote no tenía ni vela ni mástil. Los alimentos que tenían se cayeron por la borda, el agua también se llegó a caer. Se cayó todo y solamente les quedó de compañero un pequeño cuchillo. Aprendieron a pescar con las manos y bebieron agua de la lluvia, pero cuando la lluvia dejó de venir y el agua se les terminó, tuvieron que tomar medidas extremas. A Salvador se le ocurrió la idea de que ambos hombres podían beber su orina porque lo había visto en un programa de televisión. Se lo dijo a Ezequiel, pero este muchas veces se negaba a realizar esta práctica, la cual le parecía básicamente asquerosa. Salvador sí lo hizo, dice él, y por eso fue que llegó a sobrevivir bastante. Llegaron, como les digo, a cazar pequeños tiburones con sus manos y también a comerse algunas aves. También Salvador dijo que bebían sangre de tortuga y que también se comían a las tortugas. Ezequiel lo hacía todo con mucho asco, ya que él no estaba tan experimentado en todo esto y nunca había pasado una situación así. Salvador lo alentaba todos los días, según dice él, a seguir adelante por su madre y por las personas que lo estaban esperando en casa. Pero la actitud de Ezequiel comenzó a ser muchísimo peor cuando en un momento ellos cazaron 2 aves, pero el ave que le tocó a Ezequiel comer se había comido unas horas antes una serpiente venenosa, por lo cual al abrir el estómago de este animal se encontró con algo nada bonito para su vista, y desde ese entonces él ya no quiso comer más. Sentía que se había intoxicado también por el veneno de la serpiente en el ave, pero realmente esto no había sido así. Ezequiel logró sobrevivir a esta odisea, pero como les digo, se rehusaba a comer las cosas que Salvador les daba. En cierto punto Ezequiel ya comenzó a divagar, comenzó a tener alucinaciones, y para Salvador era muy difícil cuidarlo, pero según él dice, siempre lo mantuvo a su lado. Se metían a la nevera por turnos para poder sobrevivir de ese abrasador calor. Como Ezequiel no quería comer, mientras pasaba el tiempo se fue poniendo más débil hasta que un día ya no llegó a levantarse. Según cuenta Salvador, Ezequiel murió porque ya no quiso comer. Dice que mantuvo el cuerpo en el bote durante una semana. Se ponía a hablar con Ezequiel, se ponía a contarle qué estaban haciendo, qué había pasado ese día, se ponía a contarle qué haría cuando regresaría, y muchas veces le decía al cuerpo de Ezequiel que fantasearan con estar en otro lugar. Cuando tuvo una pequeña luz en su mente, Salvador pensó que se estaba volviendo loco, así que decidió deshacerse del cuerpo del joven. También se puso a pensar que no iba a poderlo mantener en óptimas condiciones durante mucho tiempo. Estaba haciendo mucho calor y el meterlo a la nevera le estaba quitando a él tiempo de estar allí. Esperó que fuera la noche y arrojó el cuerpo de Ezequiel al agua. Dice que se sintió muy mal y muy culpable durante muchos días, pero luego comprendió que no tenía otra salida. Siguió comiendo aves, peces, todos estos alimentos eran carne cruda porque él no tenía dónde cocinarlos. Siguió tomando sus orines y también agua de lluvia cuando ésta llegaba al bote. Fue hasta ese día 30 de enero que comenzó a ver tierra. En ese momento dice que sintió una euforia increíble y prácticamente sentía que se estaba volviendo loco de la alegría, y llegó a pasar pues toda la historia que ya sabemos. Cuando él estuvo en tierra firme, contó todo lo que había pasado y ya se estaba recuperando. Su historia comenzó a resonar en todo el mundo por detractores quienes no creían que Salvador hubiese estado tanto tiempo en el mar, y por personas que lo veían admirado. Sus detractores comenzaron a ser más, y sabemos que muchas veces los comentarios de estas personas llegan a pegar más que los comentarios de la gente que apoya, por lo cual las autoridades también comenzaron a pensar que Ezequiel no estaba diciendo la verdad. Se basaba mucho en el estado físico que tenía Ezequiel en ese momento. Si bien se miraba un tanto demacrado y tenía barba y cabellos largos,
Para las personas, la cara de Ezequiel, el tamaño que tenían sus cachetes no eran los de una persona que había estado comiendo solamente algunas cosas. Él dijo que había mantenido su peso porque la carne cruda le había ayudado mucho en esto. Tuvo que ser sometido a un detector de mentiras, el cual pasó de manera excelente, y además de eso se le hicieron varios análisis psicológicos, entre ellos la hipnosis, para saber si decía o no decía la verdad. Todo esto solamente reafirmó la historia de Salvador y mucha más gente llegó a creerle. Salvador confió en un amigo de la infancia, el cual era abogado, para que llevara todas sus entrevistas y todo su marketing. Cuando comenzó a tener detractores, también lo querían demandar por haber mentido, así que obviamente necesitaba un abogado a su lado. Pero quitadas todas estas supuestas mentiras que le había dicho y haciendo comprobadas que eran verdad, ahora la gente quería saber su historia. Se dijo en muchas ocasiones que se escribiría un libro y que además se haría una película. El abogado de Salvador lo presionaba mucho para que aceptara hacer el libro. Salvador en un momento se negó, dijo que tenía un asunto pendiente. Fue a México, al poblado del cual era originario Ezequiel, y habló con la madre del joven durante aproximadamente 2 horas. Teniendo esa carga fuera de su corazón, Salvador se puso a escribir su libro con la ayuda de un escritor americano llamado Jonathan Franklin. Él era un periodista muy conocido al cual Salvador le contó toda su historia y este sacó un libro. Todo el mundo llegó a creer que Salvador se iba a volver prácticamente millonario con la venta de las regalías del libro y que más adelante harían una película de su vida. Para cuando el libro salió, su abogado ya no era su abogado. Su amigo de la infancia lo había dejado y se había ido a representar a la familia de Ezequiel. Supuestamente la familia de Ezequiel ahora quería demandar a Salvador por haberse comido al joven. El abogado dijo que la madre de Ezequiel pensaba que no lo había tirado por la borda, sino que él había sobrevivido también por haberse comido a su hijo. Lo estaban demandando por $1 millón en efectivo y además la mitad de las regalías de todo el libro. Salvador no podía creer esto y contó que efectivamente él y Ezequiel habían hecho una promesa antes de comenzar a perder la cordura. Dijeron que prometían no comerse el uno al otro para sobrevivir si alguno de los dos llegaba a morir. Con esto Salvador volvió a pasar un detector de mentiras y todo lo que estaba diciendo resultó ser cierto. La demanda realmente no llegó a un punto muy avivado, no solamente por esto, sino también porque la madre de Ezequiel salió a decir a los medios que en ningún momento ella había pedido que el abogado demandara a Salvador, que no tenía ni siquiera conocimiento de todo lo que estaba pasando y que seguramente esta persona se había aprovechado de que ella era una mujer que no podía ni leer ni escribir y que no sabía mucho de los medios para poderse aprovechar de esto y sacar dinero. Una vez con la demanda sacada, el libro comenzó a distribuirse, pero no tuvo el éxito que las personas esperaban. Salvador realmente terminó viviendo varios meses con sus padres sin tener ni un solo centavo. Luego de sacar el libro, Salvador siguió con su vida normal, logró tener una mejor relación con su hija y con sus padres y ahora es un hombre completamente normal. Si viendo muchas entrevistas a medios de televisión, a radios y también a medios escritos, ahora ya simple y sencillamente es José Salvador, un pescador de un pueblo de El Salvador. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Salvador, si bien no es un caso como solemos tratarlos acá, sí me impactó mucho. Me impactó mucho por los 438 días que pasó en el agua. Creo que es una hazaña increíble. Él tiene el récord Guinness. Es la persona que más tiempo ha pasado en el mar y no creo que nadie le quiera o le vaya a quitar por ahí ese récord. Pero también por todo lo que tuvo detrás, las demandas, la gente que no le creía, el que muchas personas pensaran que él se había comido a Ezequiel, lo cual pues es un poquito feo. Creo que muchas personas comenzaron a pensar que se lo había comido por películas o por cosas que habían visto en la televisión. ¿Quién lo sabe realmente? También es impactante el pensar que mucha gente pensó que Salvador con esta historia tendría una vida llena de lujos, cosa que no pasó así. Y bueno, al final
terminó quitándose todas esas demandas, que es lo importante. El libro no tuvo éxito. Si ustedes quieren escucharlo, en Amazon Audible hay una versión, hay un audiolibro de eso. Yo les voy a dejar el link para que puedan descargarlo de manera gratuita con la prueba que tengo de 2 audiolibros gratis. Si no lo han hecho, pues van a tener 2. Si ya lo hicieron y descargaron alguno por ahí, pues les quedará solo uno y usarán su último crédito en esto. Pero si no, pues tienen 2 más. La cosa es que hay muchos audiolibros también por allí. Si les interesa no solamente esto, sino otras cosas por allí, también lo pueden utilizar. Creo que para mí está muy interesante. Como les digo, fue una historia que no llegó a colar mucho en los medios. No sé por qué no llegó este libro a tener tanto éxito, si La cara de Salvador salió en muchos lugares. Pero bueno, eso ya es cuestión también un poco más de suerte, un poco más de marketing, de rodearte de la gente adecuada y todo esto. Lo importante es que Salvador está vivo. Muy lamentable lo de Ezequiel. La madre de Ezequiel ya está tranquila, ya se deshizo del abogado que prácticamente los quería estafar, porque si ella no sabía nada de la demanda, seguramente este hombre se quería quedar con todo el dinero y no decirles nada. Y nada más, si este video les ha parecido interesante, déjenle un me gusta, recuerden compartirlo si creen que a alguien más le puede interesar. Actualizo 3 o 4 veces a la semana, así que recuerden suscribirse. Mis redes sociales por aquí, mi otro canal que es Lesma Vlogs también por acá. Ahí subo otro tipo de historias un tanto más relajadas, mías, de los suscriptores, vlogs de mi vida diaria. Así que si les gusta, les dejo la etiqueta por acá, igual me pueden buscar así, Lesma Vlogs, y se pueden suscribir si les gusta ese contenido. Ahora sí, nos vemos hasta el otro. Adiós.